Inició en todo el país programa de celebraciones por el aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Sesionará durante los últimos días de agosto el primer concurso internacional de fotografía de danza Alicia Alonso 2021. Y reconoce el desempeño de la querida realizadora radial Caridad Martínez en el contexto de las 6 décadas de la UNIAC. Saludos desde La Habana, es miércoles 18 de agosto de 2021 y abrimos la emisión centro de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Con la inauguración de espacios restaurados en las instalaciones de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, inició hoy un programa de celebraciones del aniversario 60 de la organización. Aunque las actividades para conmemorar el cumpleaños de la UNIAC comenzaron desde inicios de este año, durante toda la semana coincidente con los 60 años de la celebración del primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas, habrá un programa de acciones en todos los territorios del país, respetando las medidas establecidas a causa del impacto de la COVID-19 en nuestro país, para lo cual se han organizado las transmisiones por los medios y las plataformas digitales. Con la inauguración de los espacios restaurados en las instalaciones de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, inició el programa de actividades en celebración al aniversario 60 de la Organización de la Vanguardia Artística e Intelectual Cubana. El edificio editorial que ocupa Ediciones Unión, que ha sido objeto de una reparación capital de la infraestructura donde nuestros editores, diseñadores realizan su trabajo día a día. Está esta casa, que es la sede social de la UNIAC, la sede que acoge sus 5 asociaciones de artistas, que a pesar de encontrarse en un proceso mucho más amplio de restauración, ya hoy se comienza a ver el resultado de ese remozamiento, pero que lamentablemente impactado por la pandemia COVID-19 se han ralentizado muchos de los trabajos que teníamos previstos, donde se incluye, por ejemplo, un nuevo concepto y una ambientación y restauración capital del patio del Hurón Azul, ese lugar emblemático de la cultura capitalina, que hoy muestra avance, pero no hemos podido avanzar a mayor velocidad debido a la pandemia. Asimismo está la casa, muchos de sus espacios, de sus luminarias, de pulir los mármoles, de ilustrar los granitos. Ha sido un proceso arduo que nosotros le hemos dado el sentido que, si bien los escritores y artistas han sabido homenajear el 60 aniversario de la UNIAC desde lo que saben hacer, también su colectivo de trabajadores ha escogido esta manera para rendir homenaje a la UNIAC en su 60 aniversario. Durante esta primera jornada de celebraciones se realizó un acto de reconocimiento a trabajadores que han laborado en las instalaciones de la UNIAC con destacada trayectoria. 5 de ellos fueron laureados con la distinción Raúl Gómez García. El agradecimiento a todos estos trabajadores, a todos estos compañeros de actividad cotidiana que anónimamente son los que permiten que la UNIAC esté celebrando esta semana sus 60 años. A mí me emocionaba mucho ver con la humildad, pero con el sentido de pertenencia, que desde ese material audiovisual y en espacio de la organización han estado ustedes expresando en estos días el privilegio y el compromiso de estar en una organización que está en la vanguardia intelectual y política de la revolución. Además, fue entregado a la Organización de la Vanguardia Artística Cubana el sello conmemorativo 80 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. La Central de Trabajadores de Cuba valoró de una profunda dimensión que la primera actividad por el 60 aniversario de la Constitución de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba fuera dirigida al homenaje, al reconocimiento de sus trabajadores. Mi nombre es Lidia López Díaz, años trabajado 40 años, y el hospicio siempre he hecho el mismo trabajo, al servicio de los presidentes. Empecé con Nicolás Guillén y por ahí todos ellos hasta este momento. Elin Drix, Noticiero Cultural.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas digitales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por el portal Cuba Debate, que da a conocer que inspirado en la prima bailarina absoluta se desarrollará durante los últimos días de agosto el primer concurso internacional de fotografía de danza Alicia Alonso 2021, el arte de eternizar la metáfora y poesía del movimiento. El evento está organizado por el proyecto Matria, la Sociedad Cultural José Martí y la Oficina Nacional Cubana de la UNESCO. Su propósito es el homenaje a nuestra Alicia y al legado de la Escuela Cubana de Ballet. Por su parte, Radio Habana Cuba destaca que el comité organizador del Festival de Teatro de La Habana anunció que fueron seleccionados 22 espectáculos internacionales, atendiendo al carácter virtual que tendrá el evento. Entre los grupos escogidos figuran Constanza Macras y Dorky Park de Alemania, Mujeres de Fuego de Canadá, Colombia, Escuela Gestus de Perú, Ciclón Teatro de Uruguay y Nada Porque Sí de Argentina. Al Festival de Teatro de La Habana, en su 19ª edición, en octubre próximo, España aportará obras de una decena de colectivos. Y cerramos en prensa latina para conocer que la compañía canadiense Circo del Sol anunció el estreno de su próximo espectáculo Drawn to Life, que reúne a más de 60 artistas internacionales y tendrá su presentación en Estados Unidos. Tras un año de espectáculos virtuales, crisis económica y estrategias de recapitalización, el elenco, reconocido por su dominio del arte circense a nivel mundial, llevará a los escenarios el show previsto en marzo del año pasado. Y precisamente con imágenes de las presentaciones de El Circo del Sol cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de la radio cubana y el quehacer de sus profesionales. Cuba conmemorará el domingo el aniversario 99 de las transmisiones radiales ininterrumpidas. Como parte de esas celebraciones, se entregará de manera oficial el Premio Nacional de Radio 2021 a 13 reconocidos profesionales del país: Ismael Renzoli, Franklin Reynoso y Miosotis Fabelo Linares. Con esta destacada profesional de la radio cubana en Camagüey conversó nuestro corresponsal. Comienza un nuevo día en esta ciudad agramontina y Miosotis Fabelo Pinares se dispone a contar nuevas historias. La pasión por la radio la ha convertido en una mujer virtuosa, capaz de reflejar con maestría y desde la creación sonora los hechos que han marcado a esta provincia. He tenido como máxima un principio martiano que dice que cada palabra lleve ala y color. De ahí, pues bueno, me ha gustado, sí, especializarme un poco más, trabajar más los géneros mayores, el reportaje, el radio documental, que llevan más investigación, que llevan también más recursos. En Radio Cadena Gramonte hay un programa que se llama Reportaje. He realizado cada domingo este espacio de 20 minutos de duración, que fundamentalmente son documentales, son testimonios sobre hechos de la vida cotidiana, de la historia, de la actualidad internacional. Nos vamos a Camagüey. Comunicación allí con la titular de Radio Rebelde, la periodista Miosotis Fabelo Pinares. Hola, un saludo desde Camagüey, en efecto, la señal de Radio Rebelde para llevarles... Desde 1995 es corresponsal de la emisora nacional Radio Rebelde, a la que ha dedicado una buena parte de su carrera profesional, avalada por un número importante de reconocimientos por su trabajo dentro y fuera de Cuba. Cada día pensando siempre en cómo Camagüey se oye en el país, en cómo llega la señal desde esta tierra, con sus logros, con sus aciertos, pero también con las dificultades, con los problemas, porque el periodismo es eso.
Por su oficio, vocación de servicio, su verbo encendido y fidelidad a la revolución, es querida y admirada por el pueblo. Yo escucho con bastante frecuencia los trabajos de la periodista Miosotis Fabelo Pinares. Encuentro que es muy profesional, que nos mantiene informados acerca de la actualidad provincial y nacional y en ocasiones hasta de la internacional. Miosotis es muy querida por los camagüeyanos, es una buena periodista y nos mantiene informados de todas las noticias. Para que la radio cubana siga siendo eterna creadora y protagonista del sonido, tienen que existir realizadores y periodistas como Miosotis Fabelo Pinares, uno de los premios nacionales de la radio de este año, cuya obra trasciende desde su tierra natal. Alex López Almaguer para el Noticiero Cultural. Y con otra gran mujer de la creación radial en nuestro país, conversa en su segmento de entrevistas la colega Magda Resic. En primera persona se consagra esta semana a hablar de una organización que ha trabajado arduamente porque la cultura cubana encuentre ese escenario propicio para debatir e intercambiar sobre los fenómenos relacionados con la creación artística y con el destino de la nación. No por gusto es la UNIAC, esa organización que también cobra voz viva cuando se está hablando de los momentos históricos que ha ido viviendo la Revolución Cubana. Su fundación hace 60 años es muy recordada por algunos de sus más ilustres integrantes y esta semana estamos hablando con ellos y haciendo esas evocaciones necesarias, pero también soñando la UNIAC del futuro. Doy hoy la bienvenida a la Premio Nacional de Radio, Caridad Martínez, a quien mucho agradezco que nos acompañe en el Noticiero Cultural. Bienvenida, maestra. Muchas gracias y yo agradezco la invitación. Y en ese mundo de la radio al que usted arribó muy tempranamente. Hoy hace 60 años. Hoy hace 60 años. Bueno, pues ese mundo al que usted arribó muy tempranamente también es un mundo que ha contribuido mucho al desarrollo de la UNIAC en estos 60 años. ¿Cómo no? ¿Cómo recuerda usted esos orígenes de la presencia de la radio en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba? Bueno, cuando yo empiezo en Radio Progreso, muy jovencita, días después se crea la UNIAC. Aquello fue, a mí no se me olvida la reacción de los artistas allí, por ejemplo, los encabezaba Julio Batista, porque decía que eso era un paso muy importante para la unificación de los escritores y artistas. Y entonces tengo esa imagen. Pero lo que no me imaginé nunca es que un día yo fuera a estar en las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. ¿Y eso fue a qué altura de su vida? ¿En qué momento fue propicio que usted entrara a la Unión? Bueno, te voy a hablar primero. Yo estaba casada con Alberto Luberta y cuando se crean otras asociaciones, que es que se crea la Asociación de Cine, Radio y Televisión y la de Artes Escénicas, Luberta va al Congreso ese del 77 y forma parte del Consejo Nacional. O sea, para mí ya era como tener a la UNIAC en mi casa. Fue algo muy importante. Y entonces yo ingreso a la UNIAC en 1981. No se me olvida quien me dice, porque bueno, en aquel momento te proponía algún miembro de la UNIAC, que era en ese momento del ejecutivo de la asociación, Abelardo Vidal, el escritor de Los En Silencio, y Gerardo Fernández. Ellos hablan conmigo y me dijeron, Cari, nosotros consideramos que tú puedes ingresar a la UNIAC. Yo les dije, porque es que de verdad me parecía algo tan lejano para mí. Dice, sí, tú tienes condiciones, tú tienes una obra que te respalda para ingresar a la UNIAC. Y entonces en 1981 es que yo ingreso a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. De esa época a la actualidad, ¿cuál ha sido el papel de la UNIAC en la vida cubana? Pienso que ha sido fundamental. O sea, la presencia y la influencia que ha tenido en los medios, en el caso nuestro de la radio, el trabajo unido con la UNIAC para, o sea, tratar de hacer mejor nuestro trabajo y que los oyentes, que el público recibiera un mensaje y sobre todo
que ser cada día más culto, sin perder la forma de llegar al oyente, porque Radio Progreso, tú sabes que es una emisora un poco como, le dicen emisora de la familia cubana, pero sin perder esa cotidianidad, que nuestros mensajes fueran más cultos. Y ese trabajo con la UNIAC siempre fue muy, muy importante. Y de la UNIAC de estos tiempos, ¿qué espera Caridad Martínez? ¿Qué sueña para ella en un futuro? Yo pienso que hay que continuar trabajando y cada día más tratando de influenciar en el trabajo de los organismos que tienen que ver en el caso nuestro es el cine, la radio y la televisión, en el caso de nuestra asociación. Las demás, bueno, esta música, están las demás. Pero bueno, hablando de la nuestra, de tratar de siempre hacer un trabajo unificado con estos organismos, de manera que la UNIAC pueda tener una influencia en el mensaje que se da a los oyentes o a los televidentes. Y en todos los procesos de la creación artística también, que son tan complejos y que median tantas especificidades de la creación. Y sobre todo, el respeto a los creadores. Eso es algo que todos los que somos miembros de la UNIAC, por ejemplo, la UNIAC no es como la UPEC, que tiene delegaciones en la base, en la UNIAC no, pero bueno, siempre los que somos miembros de la UNIAC, siempre tratando de influenciar en, digamos, el trato a los creadores, los mensajes, el proceso de producción que no se abarate, que siga siendo un proceso con los requerimientos que debe tener para llevar a los oyentes un producto de calidad. Y que esté a la altura de ese criterio de que la radio es arte. Exactamente, y no podemos perderlo de vista. Entonces, defendemos que si tiramos nuestro trabajo, pues entonces no estamos siendo consecuentes con lo que nosotros predicamos, que es que la radio es arte. Entonces defendemos por sobre todas las cosas ese elemento que tanto decimos. La presencia de Fidel en la UNIAC fue permanente. Sí, cómo no. Y yo sé que usted tuvo experiencias de eso, y al igual que Luberta. Y Fidel estaba marcando como un signo, que era cómo el Estado cubano debía relacionarse con los escritores y artistas. ¿Qué aprendió de esos tiempos, Caridad? Mira, la importancia de hacer un trabajo mancomunado con los artistas y la representación del Estado, porque además por algo Fidel dijo hay que salvar la cultura. Y entonces en eso siempre tratar de que nuestro trabajo, en ese sentido desde la radio, ser consecuentes con ese planteamiento de Fidel, que hay que salvar la cultura, y yo estoy convencida de que por la radio es una vía que se puede salvar. Bueno, muchísimas gracias, gracias a la ustedes. maestra, directora de radio, Premio Nacional de Radio Caridad Martínez, quien desde la década del 60 se empezó a relacionar con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y ya en este cumpleaños 60 permanece allí, siempre colocando los asuntos relacionados con la producción radial y la creación artística en la radio en ese debate necesario para que la organización cada vez se fortalezca más en su representatividad y en su papel ante las instituciones que rigen la política cultural en nuestro país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates al quehacer de la UNIAC y su impacto en el entramado sociocultural del país.
Como parte de las acciones por el aniversario 60 de la UNIAC, esta tarde quedó inaugurada la muestra colectiva Aquí estamos, con 40 obras de artistas miembros de la organización en una galería a cielo abierto en las cercas perimetrales de sus instalaciones. Posteriormente tuvo lugar un homenaje al poeta español Federico García Lorca en el aniversario 85 de su asesinato, con dirección general del Premio Nacional de Teatro Rubén Darío Salazar. Ambas acciones artísticas, que no pudieron contar con una presencia masiva a partir de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19, pueden ser apreciadas en las plataformas digitales, en las páginas de Facebook y en los canales de YouTube del Ministerio de Cultura, de la UNIAC, y en más de 100 páginas de Facebook de la cadena Streaming Cuba. Y precisamente esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates al quehacer de la UNIAC y su impacto en el entramado sociocultural del país. Como cada miércoles, ya revisamos algunos mensajes que hemos recibido esta semana para participar en el debate que sostenemos en nuestra sección Contrapunteo acerca del quehacer de la UNIAC y su impacto en el entramado cultural del país, a unos días de que la organización celebre su aniversario 60. Una participante habitual en nuestros debates, Anester de Plaza de la Revolución, considera que la UNIAC tiene que ser el espacio privilegiado para el debate entre los creadores y para el diálogo de los artistas con el resto de la sociedad. Les leo un fragmento de lo que ella escribe. Dice Ana Esther: los artistas tienen que ser conciencia crítica de la sociedad y deben proyectarse en el entramado mediático e institucional. La UNIAC tiene la responsabilidad de encauzar esos debates y socializarlos. Gonzalo Rubio nos escribe desde Mariana. Igualmente les comparto un fragmento de su mensaje. Dice él: algo que considero nuevo son las intervenciones concretas de la UNIAC en la rehabilitación de los barrios como parte de las acciones complementarias y proyectos para el desarrollo local. Para evitar el voluntarismo, espantar el subjetivismo que acompaña a las consignas simplistas y de ocasión, así como garantizar la eficacia sostenible, aconsejo a la UNIAC las intervenciones culturales en alianza concreta en los barrios y siempre con la intencionalidad de que estamos librando una guerra cultural que nos está imponiendo el imperio más poderoso y brutal de la historia. Y ya por último, pues les leo una corta reflexión de Carmen Villamarín, quien nos escribe desde el Cerro. Dice ella: la UNIAC demuestra la fuerza de la unión. Separados, divididos, no podremos hacer cultura ni patria. La unión es la mayor fuerza de esta revolución y de la cultura que la revolución defiende. Mañana seguiremos debatiendo sobre el quehacer de la UNIAC y su impacto en el entramado sociocultural del país. Como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe a contrapunteo.nc@cuarte.cul.cu, si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y al cierre de esta emisión seguimos acercándonos al quehacer de la UNIAC a través del segmento Esencias de la Nación, que nos presenta la vida y obra de algunos de esos miembros. Mi carrera como coreógrafo fue una cosa que yo nunca pensé. Yo comencé en la Escuela Vocacional de Arte de Santiago de Cuba y luego ya pasó el tiempo y el pase de nivel no se pudo efectuar en Camagüey y se efectuó en La Habana. Y yo veía mucho a la directora Ramona de Sá, como ella iba a Santiago a hacer, porque era la asesora nacional de las escuelas de arte. Y un día me acerqué y yo le dije: ¿usted sabe que yo quiero ser bailarín? Y ella se echa a reír. Y le dice a la directora: ¿pero qué están esperando? ¿Por qué no ponen al niño en la especialidad de ballet? Era una época que no habían hombres en el ballet. Ahora hay más hombres que mujeres. Antes era una época que había mucho tabú para bailar ballet. Tener la maestra Marta Iris delante significa mucho, porque ella me dio la oportunidad de ser coreógrafo. Y a partir de ahí empecé con mis coreografías. El maestro Fernando Alonso llegó a ver una obra mía y dijo: por favor, presten la atención al chico. Y seguí mi carrera en serio ya de coreógrafo, y es cuando ya a los 17 años me dan la noticia de que iba a entrar como coreógrafo del Ballet Nacional de Cuba.
Cuando yo me presento a Alicia por primera vez, frente a frente, que estoy en su mesa, yo estaba nervioso, ¿no? Y me dice, ya empezaste mal, aquí no se llora, esta carrera es muy dura. Abrió la gaveta, sacó un Kleenex y me lo dio, dice, sécate las lágrimas, que ya mañana empiezas como coreógrafo. Ha sido una carrera muy bonita como artista, ha sido una carrera con el apoyo incondicional de Cuba. Eso tengo que agradecerlo infinitamente, porque yo no me puedo quejar como artista, porque a mí Cuba me ha dado todo para ser lo que soy hoy en el mundo. Qué orgullo de tu país, qué orgullo de la UNIAC. La UNIAC para mí significa algo grandioso, porque yo entré muy joven a la UNIAC como miembro y como artista. La UNIAC me ha dado la oportunidad también como artista de crecer, de abrir mi diapasón y de sentirme más grande desde el punto de vista como creador. Yo soy totalmente cubano, defiendo mi país por quien soy, y donde estoy, en cualquier parte del mundo, me respetan por mi obra. El haber trabajado con niños y el haber hecho ese trabajo para los niños que me ha identificado ha sido algo grandioso para la cultura cubana. Lo más hermoso que hay es nutrirle al niño y enseñarle al niño lo que debe amar desde pequeño, así sea la danza, o así sea la música, o así sea la pintura. Entonces, yo pienso que lo mejor, lo más importante que yo le dé a un artista, que es un niño en este caso, es que sea buen ser humano. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del inicio del programa de celebraciones en todo el país a propósito de los 60 años de fundada la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Destacamos los preparativos del primer concurso internacional de fotografía de danza Alicia Alonso 2021 y conversamos en exclusiva con la querida realizadora Caridad Martínez. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.